qué raro, qué raro. Qué raro, porque si Buenas algo de tardes, repente... Miss. Buenas tardes, de repente algún componente por Buenas ahí ha tardes, Miss. faltado. Buenas tardes, Deicon, ¿no? Porque Miss, como te digo, disculpe por yo llegar un sí, minuto tarde. Es que estaba cantando un karaoke. Disculpe la tarde. no hay problema, ¿no? Pero sí, como les digo, yo también he germinado, he logrado obtener una sandía, ¿no? Pero sí fue en mi jardín, porque eso sí, tiene una raíz bien grande y es rastrera, va por el suelo esa planta, ¿no? Y abarca bastante espacio. De repente ese es el tema también, ¿no? Porque en mi jardín sí se llenó, como te digo, es una planta que va por el suelo y es bien grandecita, arrastra bastante, ¿no? Y por ahí salió, sí, pero sí logré cultivar mi sandía. No, como les digo, medianita, no fue grande, ¿no? Medianita. Bien, vamos a ver, vamos a empezar a compartir pantalla mientras esperamos que sus compañeros se conecten. ¿Cómo están? Ya están participando en los juegos florales, ¿verdad, chicos? ¿Han presentado su Ay, plato Miss, ayer gastronómico? no participé, solo en computación. ¿Y el gastronómico tampoco han hecho? ¿El plato típico? Sí, nos echan. Bueno, ya Claro, claro, sí, deben Bueno, yo no participar. hice Miss porque en primer lugar no estaba mi mamá. En segundo Bueno. lugar, porque mi mamá no compró nada ese día. Y tercer lugar, porque, no sé, no quería. Bueno, tienen que participar. Bueno, si es que están los papás, claro, porque siempre tiene que haber un adulto supervisando. No vaya a ser que ocurra algún accidente, siempre tiene que estar un adulto supervisando eso. Pero bueno, hoy día Yo ni creo que tiene sabía su... que había ayer. Sí, todos los días, sí les han dado creo que un cronograma, ¿no? El lunes fue ¿Y hoy ¿qué día qué tuvieron? toca, Miss? Hoy día tienen, Fue el lunes. pintura, fue el lunes, ¿no? El martes fue sobre matemática. El miércoles fue sobre cocina, ayer ha sido inglés, si no me equivoco, sobre un lugar que querían conocer o han visitado, y hoy día es el cuento, ¿no? El concurso de cuentos. Ah, yo quiero contar eso, Miss, yo quiero contar. Yo soy muy buena en asustar a la gente. Yo no pude entrar de matemática porque me enfermé. Dice cuento Estoy policial. enfermo ahorita. Ay, Cuentos, yo apenas despierto a alguien cuando me despierto, Miss. Yo quería cuentos de terror. a ustedes les corresponde, creo, ¿no? Cuentos de tipo policial, donde hay algo ahí, un tema incluido, ¿no? Revisen bien sus O sea, bases. policía, Miss, policial. Policía. Policial, ¿no? Donde hay algo oculto, hay algo que investigar, creo, ¿no? Entonces tienen que ver bien las bases del concurso, chicos. Ah, ¿No? entonces Participen. voy a hacer, ya sé qué voy a hacer. Miss, Ah. ¿usted me puede dar una idea, Miss? Ay, ¿Me Eso puede es dar una trampa, idea? Mireille, es trampa, es ayuda. Ya, Porfi, Miss. chicos. Listo, entonces vamos a empezar con nuestra clase, el tema del día de hoy. Ya hasta la semana anterior hemos estudiado todo lo que es el reino plantar, hemos visto las plantitas. Hoy día vamos a empezar con el reino animal, ¿no? El reino animalía. Bien, entonces cuando hablemos del reino animal vamos a primero dar las características, como siempre, ¿no? Características generales de ellos. Y lo primero que vamos a ver en este gran grupo es que ellos son de tipo, el tipo celular, ¿no? Ellos son de tipo eucariótico, acuérdense. Es decir, presentan células que tienen núcleo, son eucarióticos. Siguiente característica son pluricelulares, están formados por varios tipos de células, por millones de células. La nutrición en ellos, a diferencia del reino plantae, en el caso del reino animal, chicos, ellos tienen una nutrición de tipo heterótrofa, es decir, que ellos van a ingerir o van a obtener sus alimentos, ¿no? De otros seres, de otras estructuras, ¿no? Pero no son capaces de elaborar por sí mismos sus alimentos. Por eso en el caso del reino animal, hablamos de una nutrición de tipo heterótrofa. También son quimiótrofos. ¿Por qué se dice que son quimiótrofos? Porque ellos van a obtener sus alimentos a través de reacciones, ¿no? De reacciones químicas, ¿sí? Van a obtener sus alimentos por reacciones químicas. Se dice que son holozoicos. ¿Por qué? Porque ingieren todo tipo de alimentos. Por eso se dice que son holozoicos. Bien, estas son las tres características de la nutrición del reino animal. Son heterótrofos, ¿sí? Son quimiótrofos y son
holozoicos, ¿sí? Son las 3 características en cuanto a su nutrición. Luego, en cuanto a la respiración, son seres aeróbicos, ¿no? Respiramos oxígeno. Luego vamos a tener, en cuanto a reproducción, bueno, aquí sí va a haber diferencias, porque hay algunos que van a presentar una reproducción de tipo sexual y hay otros que van a presentar una reproducción de tipo asexual. Ya lo vamos a mencionar más adelante. En cuanto al movimiento, vamos a ver que muchos de ellos van a presentar determinado grado de movimiento en algún momento de su vida, porque a medida que avancemos vamos a ir estudiando y vamos a ir viendo que algunos van a presentar estadios a lo largo de su vida, ¿no? Y hay determinado estadio en el que se mantienen estables en un solo lugar y hay otros estadios en los que se van a poder desplazar, van a poder tener movimiento. Por eso es que acá se dice que todos ellos se caracterizan porque tienen movimiento en algún momento de su vida, ¿sí? Hay que rescatar eso. Y bueno, vamos a ver que hay algunos que se caracterizan porque solamente se van a agrupar, o sea, van a estar formados, si bien están formados por células, vamos a ver que estas células no van a llegar a formar tejidos. Si no forman tejidos, ellos no van a poder llegar a formar órganos ni sistemas. Entonces, a ese tipo de animales que no forman tejidos, reciben el nombre de parazoos, ¿ya? Y acá hay un grupo muy particular que es parazoo, ¿no? El resto, la mayoría, son eumetazoos, es decir, que van a formar tejidos. Bien, tengamos bien en cuenta esta característica también, ¿sí? Aquellos que no forman tejidos van a ser llamados parazoos y aquellos que sí formen tejidos son llamados eumetazoos. Bien. Entonces, estas son las características generales de este reino. Sigamos avanzando y vamos a especificar un poquito más aquí acerca de la reproducción. Ya les había dicho que hay algunos que presentan reproducción asexual, hay otros que tienen reproducción sexual y hay otros incluso que tienen los 2 tipos de reproducción. Miren por acá, tenemos en el caso de la reproducción asexual. Entonces, cuando hablamos de reproducción de tipo asexual, quiere decir que acá no van a intervenir las células sexuales. Acá no hay intervención de gametos, ¿sí? Entonces, si no hay intervención de gametos, vamos a ver que solamente va a haber un progenitor, ¿sí? Solamente hay un progenitor, ¿sí? Hay que tener bien en cuenta esas características de la reproducción asexual. No hay células sexuales, solamente hay un progenitor y los descendientes, los hijos, los descendientes de este progenitor van a ser exactamente iguales a su progenitor. No va a haber variabilidad genética acá. Los hijos son igualitos al papá. Miren por acá tenemos el ejemplo de la estrella de mar. Entonces, ellos, por ejemplo, pierden una parte de su cuerpo, de su bracito, ¿y qué ocurre? Inmediatamente esa parte que se ha fragmentado, que se ha roto, ¿qué sufre? Sufre un proceso de regeneración. Es decir, aquí, en esta zona que se rompió la estrella, el bracito de la estrella de mar, va a volver a crecer nuevamente, ¿no? Los bracitos. A ese proceso, por ejemplo, se le llama regeneración. Y a partir del bracito que había caído, que se había cortado, también va a volver a darse origen a una nueva estrella de mar. Y si se dan cuenta, son exactamente iguales a su progenitor. No hay mayor diferencia, ¿no? Entonces, miren, estas son características de una reproducción asexual. Solo hay un progenitor, los hijos son exactamente iguales a su progenitor y no hay participación de gametos sexuales. Miren, acá tenemos otro ejemplo. Tenemos una hidra, ¿no? ¿Y qué ocurre con esta hidra? Por ejemplo, a ella se le rompe este bracito, ¿no es cierto? Se rompe este bracito. En este caso, este bracito recibe el nombre de gema o de yema, ¿ya? Se rompe esta yema, esta gema, y esta yema va a caer a la superficie marina, en este caso. Cae a la superficie y esta yema va a volver a crecer y va a adquirir el tamaño y la forma de su progenitor, de su papá. Es decir, a partir de esta yema que cae, ¿no? Va a crecer una nueva hidra, ¿no? Que va a ser exactamente igual a ella. Entonces, miren, la reproducción asexual se caracteriza por eso. Solamente un progenitor, no hay células sexuales y los hijos van a ser exactamente iguales a los papás, ¿no? Ejemplos de reproducción asexual, la fragmentación que ocurre
¿no? En las estrellas de mar y también la regeneración. Acuérdense que la estrella de mar sufre fragmentación y regeneración. Y en el caso de las hidras, por ejemplo, está la gemación, ¿no? Son formas de reproducción de tipo asexual. ¿Esto quedó claro, chicos? A ver, listo. Miren, luego tenemos la reproducción sexual. ¿Qué ocurre en la reproducción sexual? ¿Cuáles son sus características? Acá vamos a ver que ya hay más de un progenitor. Hay dos progenitores. Miren, hay una hembra y hay un macho. Entonces, esto quiere decir que ella va a producir sus gametos, sus células sexuales femeninas, que en este caso sería el óvulo, y él, que es el macho, también va a producir sus células sexuales masculinas, que en este caso está representado por el espermatozoide. Bien, ¿qué ocurre? El óvulo y el espermatozoide se fusionan, se unen y se lleva a cabo la fecundación. Y producto de la fecundación, es decir, producto de la unión de ese óvulo con ese espermatozoide, se forma el cigoto o huevo. Ese cigoto o huevo se va a desarrollar y finalmente va a dar origen a un nuevo ser, ¿no? En este caso, a un nuevo gatito. ¿Y qué vemos? Miren, este gatito es diferente a sus padres, no es exactamente igual que ellos. Entonces, aquí salen las características de la reproducción sexual. Vamos a ver que acá hay dos progenitores, ¿no es cierto? Dos progenitores. ¿Qué más? Hay participación de células sexuales, óvulo y espermatozoide. ¿Qué más? La tercera característica, los hijos no son idénticos a sus progenitores, ¿no? Presentan diferencias. Tendrán rasgos de ambos. No son idénticos, son parecidos. Claro, son parecidos, ¿no es cierto? No son idénticos. Entonces, aquí las diferencias entre ambos tipos de reproducción. Reproducción asexual y reproducción de tipo sexual. ¿Sí? Ahí están las diferencias entre ambos tipos de reproducción. Y a lo largo de la clase vamos a ir mencionando de repente quienes presentan, ¿no? Reproducción asexual, quienes presentan reproducción sexual, y como les decía, incluso hay algunos que van a presentar a lo largo de su vida los dos tipos de reproducción, tanto asexual como sexual. Ya lo mencionaremos cuando lleguemos a ese determinado animal, ¿sí? Entonces, por el momento hay que quedar claro en qué consiste la reproducción de tipo asexual y en qué consiste la reproducción sexual, ¿sí? Asexual, un solo progenitor, no hay células sexuales y los hijos son idénticos al papá. Reproducción sexual, más de un progenitor, ¿no? Generalmente dos progenitores. Si hay células sexuales, que son el óvulo y el espermatozoide, y el hijo es diferente a su papá, es diferente a sus progenitores, ¿sí? Son las características de ambos tipos y hay que diferenciarlos bien. Seguimos avanzando. Ahora vamos a ver la clasificación, los diferentes tipos de clasificación que hay. Por ejemplo, uno es según el destino del blastóporo. Y dirán, ¿qué cosa es el blastóporo, no? Entonces vamos a ver que el blastóporo es esta estructura que estamos viendo por acá, miren. Esta zona que se ve por acá, esta abertura que ven acá, este es el blastóporo, ¿no? Es una cavidad embrionaria que va a dar origen a lo que vamos a ver ahora. Miren, se dice que de acuerdo al destino, o sea, a lo que va a pasar con esta cavidad llamada, a esta abertura llamada blastóporo, los animales pueden ser protostomados o deuterostomados. ¿Cuándo decimos que son protostomados? Cuando este blastóporo que está acá, esta abertura, primero ¿a quién va a formar? Va a formar primero a la boca y después va a formar al ano. Entonces, decimos protostomados cuando primero el blastóporo forma la boca y luego forma al ano. Pero, ¿qué ocurre cuando decimos deuterostomado? ¿No? Deuterostomado es cuando este blastóporo primero va a formar al ano y luego va a formar a la boca, ¿sí? El orden de formación es el que determina, ¿no? La clasificación. Entonces, según el blastóporo, algunos animales pueden ser protostomados y otros pueden ser deuterostomados. Decimos protostomados cuando lo primero que se va a formar va a ser la boca.
Y decimos deuteros tomados cuando lo primero que se va a formar va a ser el ano, ¿sí? Ese es un criterio de clasificación. Miren por acá. Uy, se me pasó por acá. En esta lámina anterior quería mostrarles. También me ayudaba para mostrarles. Aparte de que acá nos muestra, por ejemplo, un ejemplo de deuterostomado, porque dice que, decimos que, acuérdense, deuterostomado, cuando lo primero que va a formar el blastocoro, ¿qué va a ser? El ano, ¿no es cierto? Entonces, esta lámina también me permite mostrarles a ustedes las 3 capas embrionarias, ¿sí? Las 3 capas embrionarias. Entonces, las 3 capas embrionarias que tenemos, y son a partir de las cuales surgen los aparatos y sistemas, son estas de acá. El ectodermo, que es la parte más externa, es la capa más externa, y es la que va a dar origen a todo lo que viene a ser nuestro sistema nervioso, a lo que viene a ser la piel. Luego viene la capa más interna, que es la del endodermo. Esta, chicos, va a dar origen a lo que viene a ser el aparato digestivo, a lo que viene a ser aparato respiratorio, hígado, ¿sí? Y luego tenemos a la capa central, que es el mesodermo, miren, y el mesodermo, ¿a quién da origen? A los músculos, a todo nuestro sistema esquelético, a nuestro aparato reproductor, a nuestros riñones. Entonces, como vemos, estas 3 capas embrionarias, ectodermo, endodermo y mesodermo, son las capas embrionarias que más adelante van a dar origen a todos nuestros órganos y sistemas, ¿sí? Esta lámina nos ha permitido repasar esto. Luego, otro criterio de clasificación de los animales es según la simetría que ellos presenten. Y aquí, por ejemplo, miren, vamos a hablar de 3 tipos de simetría. Aquellos que son asimétricos, aquellos que tienen una simetría radial y aquellos que presenten una simetría de tipo bilateral. Entonces, miren, primero los asimétricos, miren, en este caso. Miren, los asimétricos, aquellos que, a pesar de que yo le trace algún plano imaginario por acá, ¿no? Si yo le plazo por acá un plano, a ver, vamos a tratar de hacerlo por acá, algún plano imaginario, alguna línea imaginaria, miren, por ejemplo, por acá, a través de esta estructura, miren, yo voy a ver que esta parte no va a ser exactamente igual a esta parte, ¿no? Miren, por acá hay una partecita y miren todo el resto de acá. O sea, es totalmente diferente. No lo voy a partir a la mitad, por así decirlo, ¿no? Trace por donde yo trace el eje, no va a tener dos formas iguales, ¿no? Por así llamarlo. Esos son asimétricos. Ahora, ¿qué animales, Miss, tienen esta estructura asimétrica o simetría asimétrica? O sea, que no tienen forma. Las esponjas, ¿ya? El grupo de las esponjas se caracterizan porque son asimétricos, ¿sí? Luego tenemos aquellos animales, ¿no? Que van a presentar simetría de tipo radial. ¿Cuándo se dice que tienen simetría radial? Cuando si yo atravieso varios ejes imaginarios, ¿no? Teniendo en cuenta esta zona de acá que vendría a ser la boca, ¿no? Trazo algún eje, miren, vamos a trazarlo para que vean. Trazo este eje imaginario y miren, ¿no? Voy a obtener una mitad y una mitad, o sea, son exactamente igual, va a la mitad, ¿no? Igual, si yo trazo, por ejemplo, el eje de esta manera, miren, ¿no? Esta zona de acá va a ser igual a esta zona de acá. Entonces, dicen simetría radial cuando el cuerpo de esta estructura, de este animal, de este organismo, yo le puedo trazar varias mitades, ¿no? Varios ejes y siempre voy a obtener mitades. Miren, trazo otro eje por acá y toda esta mitad es exactamente igual a esta otra, ¿no? Entonces yo le puedo seguir trazando ejes a él por el centro y miren, siempre voy a obtener mitades, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se habla de simetría radial. ¿Qué animales, ¿no? O qué organismos del reino animal presentan simetría radial? Por ejemplo, todo lo que vendría a ser el grupo de los celenterios y el grupo de los equinodermos están dentro de esta clasificación de simetría de tipo radial. Luego, cuando digo o hablo de una simetría bilateral, cuando yo al cuerpo de ese organismo lo puedo dividir en 2 mitades, es decir, solamente puedo trazar un eje,
¿no? Entonces, miren, le trazo un eje imaginario acá. Uy, aunque mi eje no es tan derecho, media chueca soy. Miren, pero igual, o sea, imaginemos que está derecha la línea, ¿no? Entonces, al trazar yo solo ese eje imaginario, voy a ver que esta mitad es exactamente igual a esta mitad, ¿sí? Tengo un brazo, ¿no? Entonces, una oreja, otra oreja, entonces, miren, trazo exactamente, pero ojo, solamente acá puedo trazar un solo eje en la simetría bilateral, ¿no? Si yo trazo acá, ya pues no sería bilateral, porque esto no va a ser exactamente igual a esto, ¿no? Entonces, solamente en la simetría bilateral, solo puedo trazar un eje, ¿sí? Un eje, y a partir de ese eje obtengo dos mitades iguales. ¿Qué organismos, qué animales presentan este tipo de simetría? Acá vamos a encontrar a los mamíferos, ¿no? Y dentro de los mamíferos, acuérdense, estamos nosotros, ¿no? Y también a los platelmintos, dentro de los que presentan simetría bilateral. Entonces, acuérdense bien esta clasificación. Decimos bilateral cuando solo podemos trazar un eje y a partir de ese eje yo obtengo dos mitades iguales. Hablo de simetría radial cuando yo puedo trazar, miren, varios ejes, ¿no? Uno así, así, así. Yo puedo trazar varios ejes y siempre trace los ejes que yo trace, siempre voy a obtener mitades iguales, o al menos casi iguales. ¿Bien? Mientras que en el asimétrico, ¿no? Es definitivamente yo puedo trazar un eje y al partir el eje, yo no voy a ver que la mitad de acá va a ser exactamente igual acá, ¿no? Entonces, acá en la asimétrica no se pueden trazar ningún tipo de eje. ¿Sí? ¿Quedó claro este criterio de clasificación, chicos? A ver, ¿qué dice Dey con Erika, Camila? ¿Quedó claro? ¿Mm? ¿Quedó claro, chicos? Mis, ¿puede volver a repetir? Mi internet está inestable. Ya, a ver, miren. Hablamos de simetría bilateral cuando nosotros podemos trazar solo un eje, ¿sí? Miren el que estoy señalando. Solo puedo trazar un eje. Y a partir de ese eje que yo trazo, de esa línea que yo trazo, voy a obtener dos mitades casi iguales, ¿no? ¿Quiénes tienen este tipo de simetría? Los humanos, los mamíferos, había dicho, ¿no? Y en ese grupo estábamos nosotros, les dije, ¿no? Los mamíferos y el grupo de los platelmintos también presentan este tipo de simetría bilateral. Podemos trazar un eje y obtener dos mitades casi iguales. Luego viene la simetría radial. En la simetría radial les dije que yo podía trazar varios ejes en este organismo y siempre voy a obtener, ¿no? Mitades casi iguales. Por ejemplo, acá, ¿no? Trazo este eje para acá y obtengo que esta mitad derecha es igual que la izquierda. Si yo trazo, por ejemplo, ahora el eje de esta manera, de manera horizontal, voy a obtener que lo de arriba va a ser exactamente igual a esta zona de acá, ¿no? Si yo le trajo una diagonal así, la mitad de acá va a ser igual a esta otra mitad. Y de la misma manera, si trazo el otro eje, también la mitad de acá va a ser igual a la de ella. Entonces, en la simetría radial, yo puedo trazar varios ejes, así como lo hemos puesto acá, varios ejes, y siempre voy a obtener, ¿qué cosa? Mitades casi iguales, ¿no? Mientras que en el bilateral solamente puedo trazar un solo eje, ¿no es cierto? Y voy a obtener dos mitades, miren las diferencias, ¿no? Entonces, esos son los criterios de simetría, ¿no? Y bueno, en el asimétrico definitivamente no puedo trazar ejes, porque por donde yo lo mire no tiene forma, ¿no es cierto? No voy a obtener mitades iguales. Entonces, claro ejemplo de asimétrico, las esponjas, que ya las vamos a mencionar más adelante también. ¿Sí? Por el momento solamente hay que entender bien estos criterios de clasificación, ¿no? Entonces, bilateral, solamente un eje y obtengo dos mitades. Radial, varios ejes puedo trazar y siempre voy a obtener varias mitades. ¿Listo? Ahora quedó más claro, chicos. A ver, ¿qué dicen? Deacon, ¿quedó claro, hijo? A ver. ¿Qué dicen, chicos? A ver, Leonel, Abraham, ¿ha quedado claro? Rafaela. Sí, mis. Sí, quedó claro. Muy bien. Valeria, ¿quedó claro? No veo a Valeria. A ver, chicos. Tienen que confirmarme que queda claro. Para Sí. saber que... Listo, para saber que me están entendiendo. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Igual cuando desarrollemos la dirigida vamos a ir recordando.
Bien, ahora tenemos otro criterio de clasificación y es de acuerdo, vamos a poner por acá. Listo, está el puntero. Listo. El siguiente criterio de clasificación es por la formación de cavidades, pero esto solamente se va a cumplir en aquellos que son triploblásticos. Acuérdense, miren, cuando hace un momento les hablé de las capas embrionarias, se me olvidó mencionarles, ¿no? Cuando nosotros hablamos de formación de las capas embrionarias, es decir, del ectodermo, del endodermo, del mesodermo, hay que ver que hay algunos animales que no van a presentar las 3 cavidades. Ah, listo, Valeria, no hay problema. Listo, ya. Bien, miren. Entonces les decía, cuando hablamos hace rato de la formación de las capas embrionarias, les dije que habían 3 capas, ¿no es cierto? Estaba el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Bien, hay algunos animales que no van a desarrollar las 3 capas, que solamente desarrollan 2 capas. A esos animales que solamente desarrollan 2 capas, es decir, ectodermo y endodermo, se les llama diploblásticos, ¿sí? Diploblásticos. Pero aquellos animales que sí desarrollan las 3 capas, es decir, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, ellos reciben el nombre de triploblásticos porque tienen las 3 capas embrionarias, ¿sí? Ahora, este criterio de clasificación solo funciona para los triploblásticos, ¿sí? Va a funcionar solo para los triploblásticos. Ahora, según dice aquí, esta clasificación es de acuerdo a la formación de cavidades corporales. Ahora vamos a ver. Entonces, esta clasificación tiene 3 grandes grupos. Los llamados acelomados, los pseudocelomados y los celomados. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. En el caso de los acelomados, ¿no? Vamos a ver que ellos se caracterizan porque a nivel del mesodermo, así como vemos acá, ¿no? A nivel del mesodermo, no van a formar cavidades. No se forman cavidades a nivel del mesodermo, como vemos acá, ¿ya? Esa es la característica de los acelomados, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? A una planaria, ¿no? Que es el claro ejemplo de acelomado, porque ella, miren, tiene sus capas, acá tiene la celestita, es el ectodermo, esta rosa es el mesodermo, ¿no? Y la de acá, la amarillita, viene a ser el endodermo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en el caso de ella, a nivel del mesodermo, no va a desarrollar cavidades. Por eso se dice que es acelomado, ¿sí? Mientras, miren por acá, existe el otro, el llamado pseudocelomado. Entonces, miren por acá, nuevamente, por ejemplo, este de acá es una lombriz intestinal, ¿no? Y miren, esta capa externa, la celestita, es el ectodermo, ¿no? La rojita es el mesodermo y, bueno, la interna, ¿no? Que es la amarillita. Pero, ¿qué ocurre en el caso del pseudocelomado? Dice que el pseudocelomado, en este caso su mesodermo, sí forma una cavidad, ¿no es cierto? Es esta que está formando acá, miren, ¿no? Sí forma una cavidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? No forma peritoneo. Acuérdense, el peritoneo es una capa que se encarga de proteger, ¿no? Básicamente a todo nuestro aparato digestivo, ¿sí? El peritoneo es una cavidad que protege a nuestros órganos del aparato digestivo. Entonces, miren, en el caso del pseudocelomado, su mesodermo sí forma cavidad, pero esa cavidad no forma peritoneo. Carece de peritoneo. Por eso se le dice pseudocelomado, porque a pesar de que forma una cavidad, no llega a formar peritoneo. Ejemplo de pseudocelomado, tenemos a la lombriz intestinal, ¿sí? Y miren, luego tenemos al eucelomado o celomado, cualquiera de los dos nombres, ¿sí? Eucelomado o celomado. ¿Qué ocurre en él? Miren acá nuevamente. Tiene su ectodermo, que es este celeste, este rojito, que es el mesodermo, pero miren, este mesodermo, en el caso de él, sí está formando cavidades, ¿no es cierto? Sí forma cavidades, pero a la vez que forma también, esta estructura que se ve acá como una capita, forma peritoneo, ¿no? Él sí forma cavidades y forma peritoneo. Entonces son los llamados
eucelomados, ¿sí? Eucelomados. Y por ejemplo acá, ese es un claro ejemplo de las lombrices de tierra. Ellos son eucelomados, porque su mesodermo sí forma cavidad y también forma el peritoneo. Entonces, miren, recordemos bien, de acuerdo a la formación de cavidades que se lleva a cabo en los triploblásticos, vamos a ver los acelomados, aquellos cuyo mesodermo no forma cavidades, los pseudocelomados, aquellos que forman cavidades, pero que no forman peritoneo, y luego tenemos a los celomados o eucelomados, aquellos que forman cavidad y también forman peritoneo, ¿sí? Esos son los tres grupos. Bien, ese es un criterio también de clasificación. Yo sé que es un poquito fastidioso, un poquito tedioso, ¿no? Pero hay que recordar estas cosas, chicos, ¿sí? Porque nos van a servir también más adelante. Bien, ese es otro criterio de clasificación, ¿ya? De acuerdo a las cavidades. Entonces, acuérdense, acelomados no forman cavidad, su mesodermo no forma cavidad. Pseudocelomado forma cavidad, pero no forma peritoneo. Y los celomados forman cavidad y forman peritoneo, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos? A ver, Erika, ¿quedó claro, hija? Listo, dedito arriba me puso Erika. A ver, vamos por aquí. Deicon, ¿quedó claro? Sí, Valeria, muy bien. Sí. Angie, ¿quedó claro? Samir, ¿quedó claro, hijo? Bien, vamos avanzando. Y miren, acá tenemos un cuadrito, ¿no? Un cuadrito tipo resumen de las formas de clasificación, las principales formas de clasificación de los animales. Y este cuadrito sí hay que estar atentos porque por aquí de este cuadrito pueden salir las preguntas también para su examen. Miren, entonces el primer criterio de clasificación es de acuerdo a la presencia de tejidos. Entonces yo les dije al inicio de la clase, hay un grupo de animales que no forman tejidos. Y cuando no forman tejidos, les dije que se llamaban parazoos. ¿Quién es ese grupo de animales que no forman tejidos? Miren acá, llegamos y está el grupo de los poríferos. Y el grupo de los poríferos, acuérdense, está representado por las esponjas. Listo, Samir, no hay problema. Entonces, miren, el primer criterio de clasificación es la presencia de tejidos, ¿no? Y entonces estamos viendo que hay un grupo que no va a formar tejidos, mientras que hay un gran grupo que sí va a formar tejidos. Los que no forman tejidos reciben el nombre de parazoos, y los que sí forman tejidos son los eumetazoos. Bien, miren, fácil. El único grupo que no forma tejidos es el grupo de las esponjas, el grupo de los poríferos, ¿ya? Y su representante principal, las esponjas. Vamos al siguiente criterio de clasificación y es la formación de las capas embrionarias, ¿no? Que les había mencionado. En el caso tenemos los diploblásticos, aquellos que solamente van a formar dos hojas embrionarias, ¿no? Dos capas embrionarias, ¿no? Por eso recibe el nombre de diploblásticos, porque solamente van a formar dos hojas embrionarias. ¿Qué hojas embrionarias, Miss? El endodermo y el ectodermo, ¿ya? Solamente esas dos capas embrionarias. ¿Qué grupo tenemos acá? Miren, tenemos a los llamados, al grupo de los celenterios o llamados también nidarios. Ellos forman parte, ¿no? O son de tipo diploblásticos. ¿Quiénes son celenterios? ¿Quiénes son nidarios? Nos acordamos acá de las medusas, de las hidras, de los corales, ¿ya? Todos ellos dentro de este grupo. Bien, luego entonces ahora veamos a quiénes son los triploblásticos. Los triploblásticos son aquellos que van a desarrollar las tres capas embrionarias. Es decir, que van a desarrollar endodermo, van a desarrollar mesodermo y van a desarrollar ectodermo. Las tres capas embrionarias. ¿Listo?
¿Quiénes son triploblásticos? Miren todo el grupo. Platelmintos, nematelmintos, moluscos, anélidos, artrópodos, equinodermos y los cordados. Todos ellos son triploblásticos. Ahora, otro criterio de clasificación, la formación de cavidades, ¿no? Y acá tenemos, primero, los acelomados, aquellos que no forman cavidades, ¿no? No forman cavidades. ¿Quiénes no forman cavidades? Miren, los platelmintos. ¿Quiénes son los platelmintos? Las planarias, las tenias. Luego vemos a los pseudocelomados, aquellos que sí van a formar cavidades, ¿no? Sí forman sus cavidades, pero ¿qué cosa pasa? ¿Qué no forman? No forman peritoneo, por eso le ponemos una X, no forman peritoneo. ¿Quiénes son los pseudocelomados? Tenemos al grupo de los nematelmintos. ¿Y quiénes son los nematelmintos? Son las lombrices intestinales, los oxiuros, ¿no? Esos parásitos que viven en nuestro intestino, ellos forman parte de este grupo. Miren, luego tenemos a los celomados. ¿Quiénes son los celomados? Los que sí forman cavidades y también forman peritoneo, ¿no? ¿Y quiénes son celomados? Todos ellos, moluscos, anélidos, artrópodos, equinodermos, cordados, ¿no? Bien, nos vamos al siguiente criterio de clasificación, ¿no? El origen, acuérdense, decíamos que eran protostomados, cuando lo primero que se formaba, ¿qué cosa era? Primero se formaba la boca, ¿no es cierto? Y después se formaba el ano, ¿no es cierto? ¿Quiénes son protostomados? Miren, los moluscos, los anélidos y los artrópodos. ¿Cuándo decimos que son deuterostomados? Cuando lo primero que se forma es el ano, ¿no es cierto? Y después, recién después del ano, se forma la boca. ¿Quiénes son deuterostomados, mis? Los equinodermos y los cordados. Bien, estos son los criterios de clasificación que hemos venido mencionando hace un momento y en este cuadrito están resumidos, ¿no? Para que lo recuerden, ¿sí? Acá están los eumetazoos, acuérdense, son los que forman tejidos y los parazoos son los que no van a formar tejidos, por eso los tachamos, ellos no forman tejidos. En cambio, los eumetazoos sí forman tejidos, ¿no es cierto? El primer criterio de clasificación. Luego, acuérdense, el siguiente criterio de clasificación, la formación de las capas embrionarias, diploblásticos, solamente 2 capas embrionarias. ¿Cuáles son ellas? El ectodermo y el endodermo. Triploblásticos, 3 capas embrionarias. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Luego, la presencia del celoma, ¿no? De la cavidad que les había dicho. Acelomados no forman cavidades, pseudocelomados solamente van a formar cavidades, mas no forman peritoneo, y los celomados forman cavidades y forman peritoneo. Y luego, en función al blastóporo, ¿no? Los protostomados, cuando lo primero que se forma es la boca, y después el ano, y los deuterostomados, primero el ano y después la boca. Bien, esos son los criterios de clasificación que hemos mencionado hace un momento y los que debemos recordar. Y acá están los ejemplos, los representantes, los que forman, ¿no? Este tipo de estructuras, ¿no? Ya vamos a regresar a este cuadro al finalizar la clase para dar ejemplos. Vamos avanzando. Y vamos a empezar con el primer gran grupo, ¿no? El grupo de los invertebrados. Ahora, ¿cuándo decimos invertebrados? ¿Por qué decimos que son invertebrados? A ver, ¿quién tiene idea? A ver, ¿cuándo hablamos de invertebrados? ¿Quién tiene una idea? Los que no tienen huesos ni columna vertebral. Ya, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a ver a través del chat que están escribiendo. Ya, Leonel. Entonces, miren. Vamos a hablar de invertebrados, aquellos
¿no? Primera característica que tienen este grupo, vamos a ver, ¿qué pasó? ¿No? Que en cuanto a tamaño, ¿no? Vamos a ver que estos se caracterizan porque son bastante pequeños, ¿no? Por eso se habla de un tamaño pequeño. Luego, siguiente característica principal. Vamos a ver, como dijo su compañero, ellos carecen, no tienen esqueleto interno, ¿no es cierto? Carecen de un esqueleto interno, ni óseo ni cartilaginoso. No hay esqueleto óseo interno. Y por lo tanto, muy bien, Samir, también a través del chat, ¿no? Entonces, aparte, entonces, si no tienen un esqueleto interno, vamos a ver que por lo tanto tampoco van a presentar una columna vertebral. ¿Qué más? Vamos a ver que muchos de ellos presentan una estructura de protección. En este caso pueden ser conchas, pueden ser caparazones, ¿no? Ya vamos a ir viendo. Claro, también algunos tienen un exoesqueleto, como dice su compañero Samir, ¿no? Entonces, esas son características principales, ¿no? Para determinar al grupo de invertebrados, ¿no? Son animales pequeñitos, carecen de un esqueleto interno, ¿qué más? Y tienen una estructura de protección, generalmente un tanto dura. Ahora, ¿quiénes forman parte del grupo de los invertebrados? Ya por ahí los hemos venido anteriormente mencionando, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, a los poríferos, ¿no? Ahí el representante principal, las esponjas. Tenemos a los celenterios, ¿no? El más conocido aquí de este grupo, la medusa. Luego viene el grupo de los gusanos, ¿no? En los gusanos acá tenemos, pues, a las lombrices intestinales, lombrices de tierra, que ya la vamos a ir conociendo. Luego tenemos el grupo de los moluscos, ¿no? Ahí encontramos a los caracoles, los choros, ¿no? Los pulpos. Viene el grupo de los artrópodos, ¿no? En los artrópodos vamos a mencionar a los insectos, a los crustáceos, a los arácnidos. Y viene el grupo de los equinodermos, donde está la famosa estrella de mar. Bien, estos son los invertebrados, ¿no? Ahora vamos a ir hablando acerca de ellos, algunas características principales. Bien, y vamos a empezar con el primer grupo, el primer gran grupo de invertebrados, ¿no? Y acá se encuentra el famoso, el filum porífero, ¿no es cierto? El filum porífero. Ahora, en el caso del filum porífero, el representante máximo y principal, chicos, vienen a ser las esponjas, ¿no? Esta que tenemos acá, miren, ¿no? ¿Qué características tienen estas esponjas? Lo primero es que ellas se encuentran fijas, ¿no? En determinada etapa de su vida, ellas se van a presentar fijas en el fondo marino, ¿sí? ¿Qué otra característica? Miren su cuerpito. ¿Por qué se les llama poríferas? Porque su cuerpo está compuesto principalmente por poros, así como vemos acá, miren, una serie de poros a lo largo de todo su cuerpo. Y esos poros, a través de esos poros, ¿qué cosa es lo que ingresa? Ingresa agua, pero vienen, acuérdense que ellas viven, pues no son de medio acuático, entonces a lo largo de todos esos poros van a ingresar agua, y en el agua viene cargada de nutrientes, por lo tanto, a través de esos nutrientes que ingresan por el agua, ella se va a alimentar. ¿Qué más vamos a ver? Que en el interior de ella hay unas células llamadas nidocitos. Esos nidocitos, esas células que tienen en su interior, ¿no? Tienen enzimas, y esas enzimas son las que permiten que ellas puedan digerir sus alimentos, ¿no? Los nutrientes que ingresan con el agua. Así como, entonces, esas células permiten que se lleve a cabo la digestión, también van a producir sustancias de desecho. ¿Y cómo salen las sustancias de desecho? Porque acuérdense que ellas son consideradas parazoos, es decir, ellas no forman tejidos. Por lo tanto, si ella no forma tejido, tampoco va a formar sistemas, tampoco va a formar nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo digiere, cómo excreta? Pues a través, ¿no? Solamente, como les digo, tiene un determinado grupo de células, y esas células, que son los llamados nidocitos, por ejemplo, que tienen enzimas en su interior, permiten que lleve a cabo la digestión de los nutrientes que ingresan con el agua. También acá se van a formar esos productos de desecho, pero como ella no tiene un aparato excretor, porque no forma aparatos, no forma sistemas, ella va a eliminar sus productos de desecho a través de esta estructura que vemos acá en la parte superior, que recibe el nombre de ósculo. ¿Sí? A través de este ósculo es que ella va a eliminar sus
sustancias de desecho, sus productos de desecho, ¿sí? Esto es lo que ocurre con las esponjas. Entonces, recuerden bien, vamos a ver que en cuanto a características de ellas, ¿no? Son fijas, ¿no? Están inmóviles, ¿no? En el fondo marino. Luego, ¿qué más hemos dicho? Que todo su cuerpo se encuentra compuesto por una serie de poros, ¿no? A través de los cuales van a ingresar sus nutrientes. Luego tiene un orificio superior llamado ósculo, a través del cual elimina sus productos de desecho. ¿Qué más? Básicamente, acuérdense, ellos no tienen un esqueleto interno, como vemos acá, ¿no? No tienen un esqueleto óseo ni cartilaginoso, simplemente está formado por una sustancia, ¿no? Una sustancia tipo esponjina, que le da esa consistencia, ¿no? Y por ahí tiene algunas sales de calcio también en su composición. Entonces, recuerden bien, ellas son las famosas, son parazoos, ¿no? Parazoos, no forman tejidos. Es el único filum dentro de todo el reino animal considerado parazoo, ¿sí? Acuérdense bien de este grupo, porque es la excepción a varias cosas. ¿Sí? Y su representante principal, las esponjas de mar. Vamos al siguiente grupo y tenemos al grupo de los celenterios, llamados también nidarios, ¿no? En el caso de ellos, vamos a ver qué características principales tienen. Miren, a lo largo de su cuerpito, miren, esta zona de acá, ¿qué va a presentar? Presentan una serie de tentáculos, ¿no es cierto? Una serie de tentáculos. ¿Estos tentáculos qué cosas le permiten hacer bien? Vamos a ver que a lo largo de su piel y de estos tentáculos, ellas también van a presentar unas células. También las células que ellos reciben en el nombre de nidocitos. ¿Por qué son importantes esas células, esos nidocitos que están a lo largo de sus tentáculos? Porque esas células van a secretar una sustancia llamada urticante, ¿no? ¿Y para qué sirve esa sustancia, esa secreción urticante que liberan ellos? Vamos a ver que esas sustancias le permiten a estos animales, ¿no? Paralizar a sus presas, paralizar a sus alimentos y por lo tanto quedan inmóviles, ¿no? Y ellos pueden capturarlos y comerlos, ¿no es cierto? Introducirlos a través de su abertura. Acuérdense cuando habíamos dicho hace un momento, cuando hablamos de la clasificación, habíamos hablado de aquellos que, por ejemplo, formaban aberturas, ¿no? En el caso de los celenterios chicos, ellos se caracterizan porque tienen una sola abertura y esa única abertura que ellos presentan les va a servir a ellos como boca y también les va a servir como ano, ¿ya? En el caso de los celenterios tienen esa particularidad, que ellos solamente tienen una única apertura y esa única apertura les va a servir como boca y también les va a servir como ano. Es decir, miren, por aquí que haya una presa, algo de lo que ella se quiera alimentar, y entonces, ¿qué hace? Estos tentáculos, les he dicho que tienen unas células con unas células urticantes, ¿no? Liberan esa sustancia, paralizan a su presa y con sus tentáculos lo llevan a su boca, que se encuentra en la zona central. Esa abertura está por acá, por la zona central. Bien, al interior lo llevan, se lleva a cabo la digestión, y luego a través de esa misma abertura que le sirvió como boca para introducir el alimento, a través de esa misma abertura va a eliminar sus productos de desecho. Bien, esta es una característica particular de ellos, de los celenterios. ¿Ya? Ahora, este celenterio va a presentar también movilidad en algún momento de su vida. Acuérdense que al inicio, cuando hablamos de la movilidad, dijimos que hay algunos que van a presentar movilidad en determinada etapa de su vida. En el caso de los celenterios, por ejemplo, ellos tienen una fase en la que son, en la fase llamada pólipo, en la que están fijos, están, ¿no?, adheridos a una superficie. Mientras que cuando están en la fase adulta sí presentan movilidad, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta esta característica. Ellos van a presentar, ¿no?, movimiento en la etapa adulta y van a estar sedentarios, sésiles, estables en un solo lugar en su etapa de pólipo, que es una etapa joven de ellos, ¿ya? Ellos, por ejemplo, también son los que les había mencionado al inicio. Ellos presentan dos tipos de reproducción. Tanto la reproducción asexual en su etapa de pólipo, o sea, en su etapa joven, y la fase sexual en su etapa adulta, en su etapa de medusa, ¿ya? Entonces, miren estas características de este gran grupo. Ya les estamos hablando de varias características particulares, ¿no? Primero, que tienen un solo orificio
que les sirve como boca y como ano. Luego hemos dicho que tienen los dos tipos de reproducción, tanto sexual como asexual, y también tienen dos etapas, ¿no es cierto? La etapa pólipo, que es la etapa joven en la que están sésiles establecidos en un solo lugar, y la etapa adulta en la que sí presentan movimiento. Bien, son características principales de este gran grupo, del grupo de los celenterios. ¿Quiénes son o quiénes forman parte del grupo de los celenterios? Ya hemos visto las medusas, las hidras, los corales, las anémonas forman parte del grupo de los celenterios. A ver. No, mira, ya vamos a ver si vamos a hacer más adelante el capítulo de reproducción y ahí vamos a ver. ¿Ya? En el caso de las medusas, como les he dicho, ellos presentan dos tipos de reproducción, o sea, no es que, acá miren, por acá tenemos una imagen, miren, por acá está. No es que ellos nazcan como corales, sino miren lo que ocurre. Ellos a lo largo de su vida van a presentar varias etapas, ¿no? En el caso de ellas, miren, por acá la vamos a tener. Esta es la fase adulta, ¿no es cierto? Acá tenemos a la fase adulta. Bien, cuando está en su fase adulta, acuérdense, ellas van a tener reproducción de tipo sexual, ¿no? Van a tener reproducción de tipo sexual. Entonces, cuando nosotros decimos, reproducción de tipo sexual, quiere decir que acá tiene que haber dos progenitores, es decir, tiene que haber uno que sea hembra y uno que sea macho, ¿no es cierto? Para que cada uno libere sus células sexuales, uno el óvulo y el otro el espermatozoide. Entonces, bien, se supone que en su etapa adulta debe haber. Vamos a tratar de dibujar por acá, hacer el intento de dibujar una medusa, ¿ya? Entonces acá él va a ser el macho y ella va a ser la hembra. Él, por lo tanto, va a liberar a sus células masculinas, que en este caso son los espermatozoides, y ella va a liberar sus células sexuales femeninas, que en este caso sería el óvulo. ¿Bien? Ahí están las dos células sexuales. Ahora, ¿qué ocurre? Se tienen que unir, ¿no es cierto? Se tiene que unir el espermatozoide con el óvulo para que se lleve a cabo, ¿qué cosa? La fecundación. Y acá hay otro punto que tienen que tener en cuenta. Cuando hablamos de fecundación, chicos, hay dos tipos de fecundación. Fecundación interna y fecundación externa. Cuando hablamos de fecundación interna, cuando la fecundación se va a llevar a cabo dentro de la hembra, ¿sí? La fecundación se va a llevar a cabo dentro de la hembra. Cuando hablamos de fecundación externa, cuando la fecundación se da fuera de la hembra. Es decir, se puede llevar a cabo, así como en este caso, en el agua. Él libera sus células masculinas, ella libera sus células femeninas y la fecundación se dio en el agua. En el agua se formó el huevo o cigoto, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, estamos hablando de fecundación externa, ¿no? Bien, una vez que se formó ese huevo o cigoto, va a desarrollarse y va a dar origen ¿a qué? Va a dar origen a una blástula, que es una forma de vida. Esa blástula va a dar origen ¿a quién? A una plánula. Y esa plánula va a dar origen ¿a quién? A un pólipo. Este pólipo es una forma joven de la medusa. Y este pólipo es el que va a sufrir la reproducción de tipo asexual. ¿Qué tipo de reproducción asexual sufre este pólipo? El tipo de reproducción asexual que él tiene recibe el nombre de estrobilación. ¿Y en qué consiste esa estrobilación? Simplemente en la segmentación, pero en una segmentación de tipo transversal. Es así como si lo cortáramos a rebanadas de esta manera, ¿no? Así como cuando cortan la jamonada en rebanada, igual. Así. En eso consiste la estrobilación, en una fragmentación de tipo transversal, así. Entonces, y cada una de estas partecitas que está saliendo, de estos cortes, de esta estrobilación, cada una de ellas va a dar origen a una forma joven de medusa, ¿no? Va a dar origen a una medusa, miren, así como vemos acá, ¿no? Cada pedacito va a dar origen a una medusa. Esta medusa va a desarrollarse y se va a convertir en una medusa adulta, ya sea hembra o macho, ¿no? Y cuando llegan a esa fase adulta, ¿no? Recién van a llevar a cabo su reproducción sexual. Leo muy bien, Samir, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, la reproducción en el caso de los celenterios, ¿no? Dos tipos de reproducción.
reproducción sexual en su etapa adulta y reproducción asexual en su forma joven, ¿no? Y nos ha permitido también, ¿no?, recordar cuál es una fecundación interna y cuando hablamos de una fecundación externa. ¿Bien? Listo. Eso en cuanto a los celenterios, ¿no? Características particulares de estos celenterios, ¿no? 2 tipos de reproducción a lo largo de su vida, ¿no? Y también los 2 tipos de movimiento, ¿no? Cuando es adulto, presenta movimiento. Cuando es pólipo, o sea, cuando es joven, no presenta movimiento, está fijo a una superficie, está adherido a una superficie, ¿ya? Entonces, esta imagen nos ha ayudado bastante. ¿Ya? Y ejemplos, ya hemos visto quiénes son celenterios, ya hemos mencionado, las medusas, las hidras, los corales, ¿no? Las actinias, todos ellos forman parte del grupo de los celenterios. Seguimos avanzando y nos vamos ahora al grupo de los platelmintos. Entonces, cuando hablamos de los platelmintos, nos acordamos de los famosos gusanos, ¿no es cierto? Los gusanos. Y en el caso de los platelmintos, ellos son los llamados gusanos planos, ¿no es cierto? Los que tienen o adoptan la forma un poco como que de una cinta, por eso se les habla de forma acintada, tienen el cuerpito blando, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen un tipo de reproducción asexual, por regeneración, ¿no? Por fragmentación y regeneración. Acuérdense que ellos también se pueden, ¿no?, dividir en varias partes y a partir de esas partes dar origen a una nueva planaria, ¿no? Entonces, esa es una característica de este grupo, del grupo de los platelmintos, ¿no? La reproducción, también ya hemos visto, es muy similar al del grupo de los celenterios, tienen ambos tipos de reproducción, ya lo hemos mencionado. Bueno, en el caso de ellos, van a presentar un órgano fotorreceptor, acuérdense que ellos se van a guiar mucho en su movimiento, ¿no?, por la luz, por eso es que ellos presentan un órgano fotorreceptor, y ese órgano fotorreceptor que les permite a ellos guiarse a través de la luz, recibe el nombre de ocelos, ¿sí? Ocelos. El sistema nervioso, ¿cómo es en ellos? Se habla de un sistema nervioso de tipo bilateral. Quiere decir, esto lo vamos a ver de repente más adelante, en capítulos más adelante, ahorita solamente son características generales, ¿no? Que a lo largo de su cuerpito, él va a presentar un sistema nervioso, ¿no? Que todo lo que presenta en el lado derecho, lo va a presentar en el lado izquierdo. Por eso se habla de sistema nervioso bilateral. Y como lo presenta a lo largo de todo su cuerpito, esa forma que está dispuesta, en la forma en que está dispuesto ese sistema nervioso, adopta la forma de una escalera. Por eso se habla de un sistema nervioso bilateral y de tipo escaleriforme, ¿ya? Esas son características del grupo de los platelmintos, los llamados gusanos planos. ¿A quiénes encontramos acá? A las planarias, a las tenias, ¿no? A las fasciolas. Entonces, ellos forman parte del grupo de los platelmintos. Bien, ahora nos vamos al grupo de los nematelmintos, ¿ya? De los nematelmintos. Y acá, por ejemplo, vamos a hablar, ¿no?, de los famosos parásitos, ¿no? Esos parásitos que viven, ¿no?, generalmente en el intestino de nosotros, ¿no? En el intestino de los humanos, ¿no? Ellos se caracterizan, miren, porque tienen una estructura cilíndrica, su cuerpito se encuentra cubierto por una sustancia, ¿no? La llamada cutícula, esa sustancia un tanto grasosa que le permite resistir a condiciones extremas. En el caso de ellos se dice que son dioicos. ¿Cuándo decimos que son dioicos? Cuando van a presentar sexos separados. Y es decir, que hay una hembra y hay un macho, ¿no? Eso es lo que nos dice cuando habla de dioicos. Cuando hay una hembra y hay un macho. Bien, esa es una de las características de ellos. Y bueno, también se habla de un dimorfismo sexual, es decir, que hay diferencias entre ambos, ¿no? Nosotros podemos de repente por ahí, ¿no?, ver cuándo es hembra, cuándo es macho. Podemos diferenciarlos. Por eso se habla de dimorfismo sexual. Y entonces, dentro de este grupo están del grupo de los nematelmintos, acuérdense, las lombrices intestinales, los oxiuros, las filarias, ¿no?, que son considerados parásitos para el hombre. Miren, vienen ahora el grupo de los anélidos, ¿no es cierto? Y en el grupo de los anélidos, por ejemplo, también vamos a ver que son
los gusanos, pero acuérdense, ellos son los llamados gusanos anillados. Miren la estructura de su cuerpo, ¿no? Aunque no se nota muy bien acá en la imagen, su cuerpo está segmentado, ¿no? Parecen, a ver, vamos a agrandarlo por acá, miren, ¿no? Es como si estuviera segmentado, como si estuviera formado por una serie de anillos, ¿no? Por eso es que en ellos los anélidos son los llamados gusanos anillados, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué otra característica? Ellos en su estructura van a presentar las quetas. ¿Para qué les sirven esas quetas? Para que ellos puedan desplazarse, para que puedan moverse, ¿ya? Es en el caso de ellos. ¿Cómo es que ellos llevan a cabo la respiración? En el caso de ellos tienen una respiración de tipo cutánea, a nivel de piel, ¿sí? Entonces son características generales. Ya más adelante vamos a estudiar de repente características, función por función. Simplemente ahora tratar de distinguirlos, ¿ya? ¿Tienen órganos excretores? Sí, también tienen, y en el caso de ellos reciben el nombre de metanefridios, ¿no? ¿Cuál es el producto de esa excreción de esos metanefridios? Es la urea, por eso en ellos se habla mucho de animales uriotélicos, porque excretan urea, ¿no? ¿Quiénes forman parte de este grupo? La representante principal, la lombriz de tierra, ¿no? La lombriz de tierra. También a la sanguijuela la podemos ver dentro de este grupo. Viene el filum molusco, y en el caso del filum molusco, acuérdense, ellos se caracterizan porque tienen su cuerpito bastante blando, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver que también ellos se van a encontrar, muchos de ellos protegidos por una estructura dura, por una llamada concha, ¿no? Ahora vamos a ver quiénes forman parte de este gran grupo. Acá tenemos, por ejemplo, a los caracoles, miren acá, ¿no? El caracol de tierra, ¿no? Tiene un cuerpito blando y tiene una caparazón bastante dura que le protege. En el caso de las almejas también, miren, ¿no? Tienen una estructura blanda en el centro y están protegidas por una concha. En este caso, como son dos las estructuras que lo protegen, a ellos también se les llama bivalvos. ¿Por qué? Tienen una estructura doble de protección. ¿Qué otro grupo o qué otros encontramos aquí dentro de ellos? Por ejemplo, también están los caracoles, están los choros, están las almejas, los calamares, los pulpos, todos ellos dentro de este gran grupo de los moluscos. Y llegamos al grupo más diverso, ¿no? El grupo de los artrópodos. Dentro de este grupo de los artrópodos, acuérdense, vamos a encontrar varios subgrupos, ¿ya? Lo primero que tenemos que tener en cuenta en cuanto a ellos es que su cuerpito está formado también por anillos, así como vemos por acá, ¿no? Tienen su cuerpito formado por anillos, tienen patitas, ¿sí? Miren cómo son sus patitas son articuladas en todos ellos, presentan patas articuladas. Ellos a lo largo de su vida pueden experimentar una serie de mudas que le van a permitir crecer. Muchos de ellos sufren procesos de metamorfosis, ¿no? Esas son las características principales de este grupo, ¿no? Características generales, porque vamos a ver que dentro de los artrópodos hay varias subclases. Por ejemplo, tenemos primero, se me pasó la diapositiva. Acá está. Dentro de ellos, acuérdense, están, por ejemplo, el grupo de los insectos, ¿no es cierto? Y el grupo de los insectos es el grupo más abundante que hay, ¿no? Y ustedes lo pueden verificar a veces, ¿no? En casa, por ejemplo, ¿no? Hay más insectos, en este caso, por ejemplo, hay moscas, ¿no es cierto? A veces hay más moscas que personas que habitan la casa, ¿no? Entonces, imagínense, por eso es que se dice que el grupo de los insectos es el grupo más abundante, ¿sí? Hay mayor cantidad de este grupo, de los insectos, ¿no? Y, por ejemplo, en el grupo de los insectos podemos mencionar a las moscas, ¿no? A las mariposas, a las cucarachas, a las abejas, a las hormigas, ¿no? Entonces, imagínense. Luego tenemos el otro grupo, el grupo de los arácnidos, ¿no? Los arácnidos se caracterizan porque tienen 4 pares de patitas. En el caso de los insectos, ¿cuántos pares de patas? Tienen 3 pares de patas, ¿no? En el caso de los arácnidos, ellos tienen 4 pares de patas. Ahora, los arácnidos, ¿quiénes son? Son las arañas, son los escorpiones, ¿no? Luego tenemos también, por ejemplo, a los crustáceos dentro del grupo de los artrópodos, ¿no? Y dentro de los crustáceos podemos mencionar, ¿no? A los camarones, a los langostinos, a los cangrejos, ¿no?
ellos, ¿no? Dentro del grupo de los crustáceos. Y finalmente el subgrupo de los miriápodos. Y en los miriápodos, ¿quiénes están? Están el 100 pies, el 1000 pies, ¿no? Entonces, miren, estos 4 grandes grupos forman parte del filum de los artrópodos, ¿no? Insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Los 4 grandes grupos forman parte de los artrópodos, ¿no? Y tienen ahí ya las características principales. Luego vamos al grupo de los equinodermos, ¿no? Y acá en los equinodermos, acordémonos el representante principal, la estrellita de mar, ¿no? ¿Qué características tienen este grupo de equinodermos? Primero vamos a ver que, ya habíamos mencionado, tenían una simetría de tipo radial, al inicio de la clase dijimos, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? La mayoría, bueno, son de forma estrellada, pero acuérdense que también hay algunos que van a presentar forma esférica, ¿no? Como por ejemplo el erizo de mar. ¿Qué más? Vamos a ver que a lo largo de su cuerpo ellos están formados, van a presentar unas estructuras que reciben el nombre de pies ambulacrales, ¿no? Los pies ambulacrales son las estructuras que le van a permitir a ellos desplazarse, le van a permitir la locomoción. A la vez también a través de esas estructuras llamadas pies ambulacrales, ¿qué cosa van a poder hacer ellos? Van a poder llevar a cabo la respiración, ¿no? Entonces, esos pies ambulacrales son estructuras bastante importantes y sí que se encuentran en esta zona, ¿no? En la parte más externa de la estrellita de mar. ¿Qué más podemos ver? Miren que a lo largo de todo el cuerpo, ellas están formadas por unas especies de púas, ¿no? Entonces, también esa es característica particular de este gran grupo, del grupo de los equinodermos. ¿Bien? Entonces, acuérdense aquí, estrellas de mar, tenemos también a los erizos de mar, ¿no? A los pepinos de mar, dentro del grupo de los equinodermos. Seguimos avanzando. Y entramos al filum de los cordados, ¿no? Y acá en el filum de los cordados, miren, vamos a ver que ellos se caracterizan. ¿Por qué? Porque van a presentar un esqueleto interno, ¿no es cierto? Ya van a presentar, a diferencia de los anteriores, de los invertebrados, ellos sí presentan un esqueleto. ¿Qué más vamos a ver? Tienen un par de hendiduras faringias, ¿no? Esas hendiduras faringias son las que más adelante se van a transformar y van a desarrollar, pues, un sistema respiratorio, ¿no? Tienen también una estructura llamada tubo neural que más adelante puede dar origen a diversos sistemas. Tienen una cola posanal, ¿no? Que es la que se ve por acá, ¿no? Listo. Bien, nuevamente por aquí los vertebrados, ya les he dicho, tienen un esqueleto interno. Pueden ser óseo, puede ser cartilaginoso, pero hay esqueleto interno. ¿Qué más? Tienen columna vertebral, ¿no es cierto? ¿Qué más sabíamos? A diferencia de los anteriores, acá también vamos a encontrar una serie de clasificaciones. Aquellos que presenten mandíbulas, aquellos que carezcan de mandíbulas, ¿no? Los vamos a ir mencionando ahora. Quedémonos con características. Listo, Deicon. Bien, avanzamos y empezamos, pues, ¿no? El grupo de, primero, los que carecen de mandíbula, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos, en el caso de los ciclostomos, ¿no? Ellos son aquellos que carecen de mandíbula. Tienen una boca, se dice, de tipo circular, ¿no? Así como se ve en la imagen, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? A las famosas lampreas. Miren, luego tenemos el grupo de los peces, ¿no? Y chicos, acá en los peces nos detenemos, porque acuérdense aquí hay dos tipos de peces, ¿ya? Tenemos los famosos peces óseos y los peces cartilaginosos. En el caso de los peces, chicos, de los óseos, se caracterizan porque, como su mismo nombre lo dice, ellos tienen un esqueleto óseo. Su esqueleto interno es un esqueleto de hueso, óseo, ¿ya? Mientras que en el caso de los peces de tipo cartilaginosos, como su mismo nombre lo dice, el esqueleto que presentan es a base de cartílago, ¿ya? Entonces hay que diferenciar bien a ambos tipos de peces. ¿Quiénes son cartilaginosos? Los tiburones, las rayas. ¿Quiénes son óseos? La mayoría de los que conocemos y los utilizamos para alimentarnos, ¿no?
tenemos al pejerrey, al bonito, el jurel, ¿no? Todos ellos son de tipo óseo. Bien, luego tenemos a los que tienen 4 extremidades, y ahí está el grupo de los anfibios, tenemos a los reptiles, tenemos a las aves, ¿no? Y tenemos a los mamíferos. Ahora vamos avanzando, vamos conociendo un poco, acá está lo que les venía repitiendo, ¿no? La diferencia entre los peces, 2 tipos de peces, condricties y osteicties, ¿no? Condricties, aquellos que tienen esqueleto cartilaginoso. Tiburón, raya, mantarraya, dentro de este gran grupo. ¿Sí? Osteicties, aquellos que tienen el esqueleto óseo. Y ahí están todos los que conocemos. La gran mayoría forma parte de este grupo, ¿no? Ya les había dicho el bonito, el jurel, el pejerrey, el caballito de mar, dentro del grupo de los osteicties. Sí, pero los peces oscuros tienen su hueso muy chiquito. ¿Cuál, hija? Los peces oscuros tienen su hueso muy chiquito, muy pequeño. Claro, Por- ellos se caracterizan por eso. ¿No? Hay que distinguir esos 2 tipos de peces. Bien, por ahí puede ser también pregunta en el examen, ¿no? Yo les pongo el nombre de un pececito y son los más conocidos. No les voy a preguntar, pues les voy a sacar un pez bien rebuscado, sino los que estamos mencionando, ¿no? Les puedo poner, ¿no? Son peces osteicties, ¿no? O son peces con el esqueleto óseo, excepto, ¿no? Entonces los menciono, el bonito, el jurel, el pejerrey, y por ahí les pongo mantarraya. ¿Cuál sería ahí la clave? A ver. ¿No? Les digo eso. Son peces con esqueleto óseo, excepto. Y les doy bonito, pejerrey, caballito de mar y mantarraya. ¿Cuál sería la excepción ahí? ¿Cuál no es un pez con esqueleto óseo? ¿Mm? La mantarraya. Acuérdense que la mantarraya está dentro de este grupo, del grupo de los peces con esqueleto cartilaginoso, ¿no? Tenemos acá al tiburón, ¿no? Al pez martillo, a la mantarraya, la quimera. Ellos forman parte del grupo de los condricties, de los famosos peces con esqueleto cartilaginoso. Entonces, acuérdense bien de esto, ¿sí? Como les digo, yo no les voy a preguntar por peces rebuscados. ¿Sí? Acuérdense de los que estamos mencionando acá en la clase, porque siempre lo que yo les pregunto es lo que estamos hablando en clase. Bien, vamos al grupo de los anfibios, ¿no? En los anfibios, acuérdense, tienen 2 etapas, ¿no? Una etapa en la que viven en el agua, cuando son larvas, y tienen una vida terrestre, ¿no es cierto? Cuando ya son en la etapa adulta, ¿no? Ellos tienen otra característica, que es que a lo largo de todo su cuerpito están cubiertos, ¿no? Por una sustancia mucosa. Y acuérdense que la presencia de esa sustancia mucosa a lo largo de todo su cuerpito, una sustancia media pegajosa incluso, ¿no? Les permite a ellos tener como respiración principal la respiración cutánea, ¿no? Por eso es que este cuerpito cubierto con mucus les permite, como dice acá, la hematosis, ¿ya? Porque les permite llevar a cabo una respiración cutánea. Ahora, dentro del grupo de los anfibios también hay una subclasificación y está el grupo de los llamados urodelos, aquellos que tienen cola, ¿no es cierto? Tienen un cuerpito alargado y unas patitas o unas extremidades cortas, ¿no? El ejemplo claro de urodelos es la salamandra. Luego miren, hay otro grupo que no tiene cola, tiene un cuerpo cortito y tienen una lengua protáctil, es decir, que esa lengua la pueden sacar. Tienen una lengua bastante grande que por eso les permite sacarla al exterior, al medio externo, y de paso les ayuda para atrapar a sus alimentos, ¿no es cierto? Entonces, ese grupo recibe el nombre de anuro. ¿Quiénes son anuros? La rana y el sapo, ¿no? No tienen cola, tienen un cuerpo pequeño y tienen una lengua protáctil. Y el otro grupo es aquel que tiene un cuerpo cilíndrico, como vemos acá, no tiene patas, y esta es la representante principal, la llamada Cecilia, ¿no? Ella es un ápodo. Entonces, miren, acá tenemos 3 tipos de anfibios. Urodelos, representado por la salamandra, anuros, representada por la rana y el sapo, y tenemos a los ápodos, representados por la Cecilia, ¿sí? 3 tipos de anfibios.
Nuevamente por acá, para recordarlos muy bien. Miren la salamandra, un ejemplo claro de urodelo, tiene una cola larga, tiene también un cuerpito, ¿no? Alargado, pero sus extremidades, miren, son cortitas, ¿no? Y luego por acá, la Cecilia, que es un ejemplo de ápodo. Tiene un cuerpo cilíndrico y no tiene patas, ¿no? ¿Listo? Y bueno, por acá, este de acá, que ha sido anteriormente pregunta en un examen de admisión, ¿no? Preguntaban por el anfibio, que se caracterizaba porque estaba toda su vida en etapa larval, ¿no? Y es este de acá, el ajolote, ¿no? El ajolote, vamos a ver que es un tipo de urodelo que se caracteriza porque toda su vida se la pasa en estadio larval, ¿sí? En estadio larval. Luego vamos al grupo de los reptiles. Miren, y en los reptiles vamos a encontrar cuatro subgrupos, ¿no? Miren, tenemos primero el grupo de los quelonios, ¿no? Y estos de acá se caracterizan porque van a tener, primero son adontos, es decir, que no presentan dientes. Y segundo, que presentan un escudo protector, ¿no? Esta caparazón que tienen sobre sí. Y acá encontramos a las tortugas. Luego tenemos al grupo de los saurios o lagartos. Ellos se caracterizan porque a lo largo de su piel están protegidos por escamas y porque presentan, miren, una cola bastante larga. Acá encontramos a las iguanas, a los camaleones. Luego viene el grupo de los ofidios o serpientes, ¿no? Ellos, ¿por qué se caracterizan? Porque a lo largo de su cuerpo también pueden presentar escamas, ¿no? Segundo, que ellos sufren un proceso de muda, o sea, cambian de piel, ¿no? Y miren, tienen un cuerpo alargado y no presentan extremidades, ¿no? No presentan extremidades. Ejemplo, la cobra, ¿no? Ellos son los llamados ofidios o serpientes. Y luego viene el grupo, pues, de los cocodrilos, ¿no? Como ya hemos visto por acá, ¿no? Ellos se caracterizan porque también a lo largo de todo su cuerpo, ¿no? Su piel se encuentra cubierta por una serie de escamas, pero a diferencia de, por ejemplo, de los ofidios, sus escamas en el caso de ellos son bastante gruesas, ¿no? A diferencia de estos otros dos grupos, él tiene escamas bastante gruesas y un cuerpo bastante largo, ¿no? Ya son características de los cocodrilos. Bien, por acá también tenemos otros ejemplos de reptiles, ¿no? El caimán, ¿no? El cocodrilo, el dragón de Komodo. Vamos al grupo de las aves. En el caso de ellas, vamos a ver que hay aves que se caracterizan porque van a presentar primero hay que ver que hay algunas que son terrestres, como el caso de los pingüinos, es decir, aquellas que no vuelan, ¿no es cierto? Y hay otras que sí, ¿no? Que son ya la mayoría. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver, por ejemplo, que la mayoría de ellos está cubierto, ¿por qué? Está cubierto por plumas, ¿no es cierto? Y se dice que en el caso de ellos, por ejemplo, sus extremidades anteriores han sido convertidas en alas para que ellas puedan, ¿no? Para que puedan volar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas características principales en el caso de las aves. Ahora, ¿cómo han sido clasificadas ellas? ¿No? Entonces vamos a ver que hay las de tipo carenadas y las de tipo rátida. Ahora, ¿cuándo decimos que son carenadas? Aquellas que van a presentar quilla, ¿no? Entonces vamos a ver que la quilla viene a ser una especie de, es una extensión, se dice, ¿no? Que es una extensión del hueso llamado esternón que tenemos nosotros los mamíferos, ¿no? En el caso de ellos han desarrollado esta quilla de esta manera, como que se ha agrandado esa zona, es una extensión de ese hueso, ¿no? Y pues le permite a ella volar, ¿no? Les permite volar. Entonces esas son las carenadas, ¿no? Acá tenemos a los águilas, ¿no? Y en el caso de la rátida, ellas no presentan esa quilla, no presentan esa estructura aquí en la zona delantera, miren, no presentan esa quilla. Por lo tanto, ellas son las terrestres, ¿no? Son las corredoras. Acá encontramos, por ejemplo, el ñandú, las avestruces, ¿no? Ese tipo de aves. Y vamos al grupo de los mamíferos. Acá en el caso de los mamíferos hay que recordar que también hay otra subclasificación. Aquellos que forman placenta y aquellos que no van a formar placenta.
Los que son placentados, es decir, los que forman placenta, son los llamados euterios, ¿ya? Es decir, ellos se van a desarrollar ¿dónde? ¿Dónde van a llevar a cabo su desarrollo? Dentro del útero de una madre, ¿sí? Ellos van a vivir dentro del útero de una madre y se van a desarrollar dentro del útero de la madre. ¿Qué ocurre con los aplacentados? En el caso de los aplacentados, vamos a ver que ellos a su vez se subclasifican en dos, los prototerios y los metaterios. ¿Qué ocurre? Que en el caso de los prototerios, ellos van a desarrollarse en huevos, por eso se dice que son ovíparos. Mientras que los metaterios se van a desarrollar en el interior, ¿no?, de un útero. Por eso también se les llama vivíparos, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entonces, Miss, entre este y este, entre el metaterio y el euterio? Miren, que en el caso del euterio, son vivíparos, sí, porque van a desarrollarse en el interior del útero de una madre, pero miren, el embrión se va a desarrollar dentro de la madre todo el tiempo, hasta que nazca. ¿Qué ocurre con el metaterio? El metaterio no. Si bien se desarrolla en el útero de la mamá, lo hace hasta determinado tiempo. Ellos se podría decir que nacen de manera prematura. ¿Pero qué ocurre? Y entonces, ¿dónde van a terminar su desarrollo? Bien, este tipo de animales, los metaterios, se caracterizan porque tienen en la parte abdominal una especie de bolsa. Y en el interior de esas bolsas, ellos tienen unos pezones. Entonces, sus crías, si bien se van a desarrollar al inicio en el útero, van a ser vivíparos al inicio, ¿qué ocurre? Nacen de manera prematura y ¿a dónde se dirigen? Se dirigen a esa bolsa y en esa bolsa terminan su desarrollo. Por eso se habla de un desarrollo externo del embrión, porque ellos van a terminar su desarrollo en la bolsa de su mamá. ¿Quiénes son metaterios? Los canguros, los koalas. Ellos tienden a desarrollar esa bolsa en la parte delantera de su abdomen. ¿Bien? Y en el caso de los prototerios, bueno, ya les he dicho, ellos se van a desarrollar en huevos. Por eso se les dice ovíparos. ¿Quiénes son prototerios? Los ornitorrincos. Entonces, la pregunta de repente durante el examen podría surgir, pues, ¿no? En los verdaderos y falsos, o por ahí, ¿no? Decirles, o cuál es el único, o qué grupo de mamíferos es el único o es el único que se desarrolla a través de huevos. Entonces, inmediatamente ustedes... Claro, y él forma parte del grupo de los prototerios, ¿no es cierto? Entonces, hay que recordar, porque bien, el resto de mamíferos todos son vivíparos, ¿no? Todos son vivíparos excepto ellos, excepto los prototerios, ¿no? Representados por el ornitorrinco. Bien, entonces de esa manera podría ser la pregunta, ¿no? O también ver pues aquí la diferencia entre ambos, ¿no? Entre los metaterios y los euterios. Bien, nos vamos, chicos, rápidamente a la práctica dirigida. Por ahí vamos a ir completando alguna duda que haya quedado. Hoy día sí la clase ha sido bastante larga. Nos quedan 5 minutos nada más. Y entonces empezamos a completar. Nos dice acá, los son animales parazoos y asimétricos. ¿Quién es ese grupo que está aquí? ¿Qué nombre reciben? ¿Se acuerdan? Son las famosas esponjas y ellos forman parte del grupo de los poríferos. Entonces completamos ahí. Los poríferos son animales parazoos y ¿qué más? Uy, se me fue la diapositiva. Animales parazoos y asimétricos. ¿Acuerdan? Les dije que a la esponja le podíamos trazar 1000 ejes, pero jamás íbamos a obtener ninguna simetría, ninguna mitad. Entonces ponemos eso, ¿no? Los poríferos. Uy, ¿qué pasó? Porque no salen las letras. Bien, van completando, chicos. En la 1 sería los poríferos, ¿ya? Luego en la número 2 nos dice, los incuban sus huevos para que nazcan. Cuando se desarrollan en huevos, ¿qué dijimos que eran? Eran protovíperos. Eran los llamados prototerios, ¿no? Pero cuando se desarrollan en huevos, se les dice a ellos, uy, ¿qué pasó? Omnívoros. Ovíparos. Ah. Ovíparos. ¿Sí? Uy, ¿qué pasó con mi diapositiva? Ya. Los ovíparos. A ver, se me colgó. Muy bien, Rafael, a través del chat. Bien, entonces los ovíparos. ¿Listo? Completamos. En la 2 sería ovíparos, ¿ya? En la 3 nos dice, el
Es una cavidad corporal en los animales. ¿Cómo se llamaba esa cavidad? Les dije que algunos formaban, incluso fue motivo de clasificación de los animales. El celoma, acuérdense, el celoma es una cavidad corporal. Y acuérdense que de acuerdo a esa cavidad los clasificamos en acelomados, pseudocelomados y celomados, ¿sí? Entonces ahí ponemos celoma, ¿no? El celoma es la cavidad. No sé por qué me está saliendo la letra de ese color. Ya está. Luego abajo dice, los animales tienen nutrición. ¿Qué tipo de nutrición tienen? Muy bien, Valeria. Heterótrofa. Nutrición heterótrofa, ¿no es cierto? Y respiración de tipo aeróbica. Entonces van completando también eso, ¿sí? Nutrición heterótrofa. Y la respiración, acuérdense, es de tipo aeróbica. Bien, ¿completaron eso, chicos? ¿Avanzamos? ¿Listo, chicos? ¿Terminaron para avanzar? Ya me hice terminar. Listo, vamos a completar acá. El crucigrama lo van a hacer ustedes. Solamente vamos a ir completando las respuestas para que ustedes busquen. En la número 1 nos dice, cavidad corporal presente en algunos animales. ¿Cómo se llamaba esa cavidad, habíamos dicho? Hace un momento lo mencionamos. Es el celoma, ¿no es cierto? El celoma. El celoma es esa cavidad que habíamos mencionado. Bien. En la segunda nos dice gusanos redondos. ¿Quiénes eran los llamados gusanos redondos? Eran los nemátodos, ¿ya? Los nemátodos son los gusanos redondos. Luego en la 3 nos dice gusanos segmentados, aquellos que presentaban anillos, ¿no? Eran los llamados anélidos, ¿no? Los anélidos, muy bien. Animales con 2 capas germinativas. ¿Qué nombre recibían? ¿Se acuerdan? Son los llamados diploblásticos, acuérdense. Los diploblásticos son los que forman, ¿no? 2 capas germinativas, ¿ya? Diploblásticos o diblásticos, como quieran llamarlos. Luego vienen las esponjas, no tienen tejidos. Por eso se les dice, ¿cómo se les dice a aquellos que no tienen tejidos? Protozoos. Parazoos. Parazoos. Aquellos que no forman tejidos son los parazoos. Luego tenemos las estrellas de mar, tienen simetría radial. Acuérdense que a lo largo de su cuerpo nosotros podemos trazar varios ejes y vamos a obtener siempre varias mitades casi iguales. ¿Ya? Simetría radial. Luego nos dice, cuando se divide el animal por un solo plano de división, o sea, le hacemos solamente un eje y obtenemos 2 mitades iguales. ¿Qué tipo de simetría presenta? Solamente un eje. Bilateral, ¿sí? Bilateral. Solamente trazamos un eje y lo dividimos en 2 partes iguales. En cambio, en el radial podemos trazar varios ejes y obtenemos varias mitades. ¿Sí? Hay que diferenciar eso. Animales con 3 capas germinales. Son los llamados triploblásticos o llamados también triblásticos, ¿ya? Cualquiera de esos 2 nombres. Luego nos dice, tiene el cuerpo lleno de poros. ¿Quiénes son los que tienen el cuerpo lleno de poros? Los poríferos, ¿ya? Los poríferos. Vamos a ponerlos por acá. Poríferos. O llamadas también esponjas, ¿no? Y luego dice, tienen el cuerpo blando. Los que tienen el cuerpo blando son los moluscos, ¿ya? Los moluscos. Ellos tienen el cuerpito blando y generalmente tienen una estructura de soporte, de protección, ¿no? Listo. Entonces, ahí están las respuestas de este crucigrama. ¿Terminaron de completar esto, chicos? Para ir rápidamente a dar las claves. A ver.
Tenemos una lectura. La lectura les va a quedar a ustedes como tarea, chicos. ¿Ya? Eso lo marcan como tarea junto con la domiciliaria. Vamos a las claves. Nos vamos rápidamente a la práctica dirigida para que se vayan a almorzar, porque tienen hoy día su concurso de cuentos. Bien, vamos entonces. Y En yo la no tengo algo claro. O sea, tenemos que, en el mismo momento tenemos que crear un cuento, ya teníamos que crear el cuento. Yo creo que ya lo deberían de tener al cuento, ¿ah? Porque creo que lo van a mandar a través de videos. No sé, miren bien les han mandado, creo, las bases para el concurso, ¿no? A ver, en la número 1 dice, proceso que da inicio al desarrollo embrionario de un individuo. Entonces, acuérdense, el proceso que va a dar inicio a todo esto viene a ser la fecundación, ¿sí? La fecundación. En la 1, la clave es la letra C. En la 2 me dice, son organismos considerados deuterostomos, ¿sí? Deuterostomos. En la 2 la clave es la letra D. Vienen a ser los llamados erizos de mar. En la 2 es la D. En la 3, anoten chicos, cavidad corporal presente en organismos como los artrópodos. Esa es el celoma. Acuérdense que el celoma es una cavidad y que permite también clasificar a los animales. 4, organismos triploblásticos. Me ponen excepto, o sea, me dan varios y yo tengo que decir cuál no es un triploblástico. En este caso serían los celenterios. Acuérdense que los celenterios son el único grupo que son diploblásticos. ¿Ya? Entonces acuérdense eso. En la 5, animales triploblásticos pseudocelomados de vida terrestre y acuática. Acá serían los nemátodos, ¿sí? Los nemátodos. Luego en la 6, acá chicos hay dos claves por si acaso. Dice, presentan fecundación interna, excepto, entonces acuérdense, la fecundación interna es la que se va a llevar a cabo en el interior de la hembra, mientras que la fecundación externa es la que se da fuera del cuerpo del animal, se da en el agua, ¿ya? Entonces acá me dicen, ¿Los anfibios y los mamíferos? dice, presentan fecundación interna, excepto. Acá los que no presentan fecundación interna, porque prácticamente eso es lo que nos preguntan, quienes no tienen fecundación interna, son los peces y los anfibios. Acá hay dos claves, la A y la B, ¿sí? Los dos presentan fecundación externa, tanto los peces como los anfibios. El resto sí presenta fecundación interna. Nos vamos a la 7 y en la 7 me dicen, organismo de fecundación interna, considerado ovovivíparo. Y acá tenemos el grupo de las serpientes. Entonces, miren, cuando nosotros decimos ovovivíparo, o sea que no es ni ovíparo, ni es vivíparo, o sea, tiene algo de los dos. Aquí, esta característica de ovovivíparo lo tienen las serpientes, los ofidios, ¿ya? Ya la siguiente semana que tenemos repaso vamos a hacer hincapié en esto, ¿sí? Me hacen acordar. En la 8 dice, organismos animales de... A ver, ¿cuál sería? Simetría bilateral, ¿no es cierto? O sea que podemos trazarle un eje y dividimos a ese animal en dos partes iguales. Serían las planarias. Las esponjas son asimétricas, acuérdense. Las esponjas son asimétricas, no tienen forma, ¿sí? En cambio, las planarias sí les podemos trazar un solo eje y obtener dos partes iguales. En la 9, vamos a la 9, y en la 9 dice organismos que carecen de mesodermo, por ello son diploblásticos. Ya les he dicho, los únicos diploblásticos dentro del reino animal son los celenterios onidarios, ¿no es cierto? Eso sí deben recordarlo. Luego en la 10, capa más interna en el desarrollo embrionario. Acá sería el endodermo, ¿no es cierto? La más externa es el ectodermo, la capa media es el mesodermo, y la más interna es el endodermo. En la 11 son animales acelomados, ¿no? Los únicos acelomados dentro del grupo son los platelmintos. En la 12 son animales pseudocelomados, y acá el único grupo de pseudocelomados son los nemátodos, muy bien. En la 13 me dicen son animales celomados, acá serían los vertebrados, ¿ya? Los vertebrados. En la 14, animales triploblásticos con simetría bilateral
y pseudocelomados. Entonces acuérdense que son los nemátodos, ¿no es cierto? Los nemátodos, por la última característica ya nos permite detectar quién es. Luego dice, son el grupo más diverso en el reino animal, ¿no? ¿Cuál es el grupo más diverso? El grupo de los artrópodos, ¿no? Y dentro de los artrópodos, ¿cuál es el más abundante y también diverso? Los insectos, ¿no? Los insectos, pero está muy bien, ¿no? Si no hubiera insectos, la clave sería artrópodos. Bien, dice en la 16, presentan el cuerpo lleno de poros. Las esponjas, esponjitas. Luego dice, presentan el cuerpo blando, manto y cochinilla, ¿no? Esos son, acuérdense, los moluscos. Ellos tienen el cuerpo blandito y tienen una estructura bastante dura que los protege, el llamado manto. Luego en la 18, animales diploblástricos, o sea, 2 capas, simetría radial y vida acuática. Entonces, acuérdense, ya hemos dicho que los únicos que son... Exacto, los únicos diploblásticos son los nidarios o celenterios, ¿no? En la 19, nuevamente, son animales ovovivíparos, ¿no? Y ahí ya les he dicho hace un momento en una pregunta anterior, son las serpientes llamadas también ofidios. Y luego en la 20 es para verdadero o falso, ¿no? Los animales tienen respiración aeróbica, verdadero. Son pluricelulares, también verdadero. Todos presentan locomoción, también es verdadero. En determinado momento de su vida van a presentar locomoción. ¿Se reproducen asexualmente? Bueno, eso sería falso, ¿no? Porque vamos a ver que a lo largo de los diferentes grupos hay los que tienen reproducción sexual, hay otros que tienen asexual y incluso hay otros que tienen los 2 tipos, ¿no? Entonces la clave sería la letra C. Listo, chicos. Creo que con esto sí estamos terminando la clase del día de hoy. ¿Terminaron de copiar? Sí, Miss, ya está. Listo, chicos. Entonces nos vemos la siguiente semana. Les queda a ustedes la tarea domiciliaria, ¿sí? Nos vemos, chicos. Cuídense y ahora sí a almorzar. Chao, Miss. Chao. Chao, Chao, chicos. Miss. Chao, Diana, Ángela. Nos vemos.